Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Gabriela Muedas, soy estudiante de quinto año de medicina y en esta oportunidad vamos a revisar el tema de temperatura. Para hoy tenemos cuatro objetivos. Primero vamos a definir la fiebre, después explicar su fisiopatología, reconocer los síntomas que producen fiebre y qué patrones tiene, y por último describir las técnicas para tomar la temperatura. Tenemos estos 8 puntos que vamos a tocar. Vamos a empezar con la introducción, que es mencionar que la temperatura corporal normal es un equilibrio entre la producción de calor y la pérdida de este al ambiente, ¿no? El calor que producimos, por ejemplo, contrayendo los músculos y la liberación de este por medio del sudor. La termorregulación, por otro lado, primero saber que la temperatura corporal, que es la temperatura de la sangre en la aurícula derecha, es 37 grados. Y tenemos centros reguladores hipotalámicos que son involuntarios y automáticos. O sea, yo no voy a decidir cuándo elevar o no mi temperatura, sino que simplemente el cuerpo lo hace porque tiene la necesidad fisiológica de hacerlo. Y también acá hay un concepto que tenemos que saber, que es el ritmo circadiano, hablando de temperatura corporal, que es que cuando amanecemos, por ejemplo, tenemos una temperatura de 36 grados y con el paso del día, en las tardes empieza a aumentar un poco, por ejemplo, hasta 36,5. Y esta regulación se adquiere desde que somos bebés. Vamos a seguir con la definición de temperatura normal. La temperatura normal en adultos sanos, la medida oral es de 36,8 más menos 0,4. Yo manejo valores de 37 más menos 0,5 porque me ayuda a acordarme en vez de 36,8. Ustedes pueden manejar el valor que deseen. Las variaciones según el territorio anatómico de la temperatura son, primero, normalmente tomamos la temperatura oral, entonces el valor es el que hemos mencionado. Si es que en ese momento agarramos un termómetro y le tomamos la temperatura rectal a la persona, va a salir 0,3 grados más alta en el termómetro. Y si tomamos la temperatura axilar, va a salir 0,6 más baja que en el termómetro, que la bucal. Y esto se va a explicar aquí con un ejemplo. Lo siguiente es que la medida más cercana a la temperatura central es la rectal. Entonces, como que la más exacta, pero es incómoda de tomar, entonces no se toma siempre. Por eso usamos normalmente la temperatura bucal de referencia. Bien, acá un ejemplo para entender cómo varía las temperaturas. Primero imaginamos que tenemos un paciente y le medimos la temperatura y está en 37. Entonces, en ese momento, ustedes se pueden imaginar, si yo agarro otro termómetro y le mido la temperatura rectal, el termómetro me va a salir que mide 37,3, porque le estoy aumentando 3. ¿Y qué pasa si yo agarro otro termómetro y le mido la temperatura axilar? Me va a salir 36,4. Le tengo que restar acá 0,6. Ahora seguimos con la definición de fiebre. Fiebre es la elevación regulada de la temperatura, que por definición es 37,5, más de 37,5 en cavidad oral. Y esto ocurre porque hay una reprogramación del centro termorregulador hipotalámico en respuesta a estímulos pirógenos. Encontré este paper que pueden ver acá, porque la definición de fiebre y qué valor es fiebre y qué valor no es fiebre varía mucho de autor en autor. Ese es el valor que les dan en el libro Argente. Pero bueno, encontré este artículo que nos define fiebre con estos valores. Por ejemplo, temperatura rectal, que es la más cercana a la central, mayor a 37,5. Si es que le tomamos la temperatura axilar, para nosotros fiebre va a significar que tenga más de 37,2. Y si le tomamos la temperatura oral a alguien, para nosotros va a significar que esa persona tenga fiebre si tiene más de 37,7. Bien, ahora dos definiciones importantes, hiperpirexia e hipertermia. Hiperpirexia es fiebre con valor de mayor a 41,5 por un ajuste hipotalámico anormalmente alto. Entonces, aquí en la hiperpirexia interviene el hipotálamo y el hipotálamo decide elevar la temperatura mucho más arriba de la temperatura normal que siempre tenemos. Entonces, es un desajuste central. Y esto puede ocurrir en algunas infecciones y también cuando hay hemorragias del sistema nervioso central. Pero ¿qué pasa en la hipertermia? Aquí en la hipertermia los mecanismos periféricos que disipan el calor están fallando. Pero el hipotálamo está bien, o sea, el set point hipotalámico no va a cambiar. Imaginemos que está en 37.
y no tiene por qué cambiar. Pero ¿por qué estamos empezando a tener más temperatura corporal? Porque los mecanismos periféricos que disipan el calor, como por ejemplo la vasodilatación, no está funcionando y no está siendo suficiente para disipar todo el calor y para mantener la temperatura a la temperatura que nos está indicando el hipotálamo. Entonces, aquí no tiene nada que ver el hipotálamo, tienen que ver los mecanismos periféricos que disipan el calor. Y esto se puede ver, por ejemplo, o se puede causar cuando hay aumento de temperatura ambiente que se llama golpe de calor sin esfuerzo, un esfuerzo físico intenso, como maratones, por ejemplo. Esto se llamaría golpe de calor por esfuerzo, hipertermia maligna y algunos fármacos. Y para recordar esta cajita, que en la hipertermia no se utilizan antipiréticos. Los antipiréticos actúan regulando las prostaglandinas. Y aquí no tienen nada que ver las prostaglandinas porque el hipotálamo no está teniendo nada que ver en mecanismos periféricos que disipan el calor, sino que es algo externo al hipotálamo. Entonces no tiene nada que ver los antipiréticos con la hipertermia. Por eso no se maneja de esa manera. Si es que alguien utiliza antipiréticos en una persona que está sufriendo hipertermia, lo que quería más bien es retrasar el tratamiento adecuado para la hipertermia. Vamos a seguir con la fisiopatología. Aquí tienen un 6 grande. Le he puesto 6 porque lo he dividido en 6 pasos la fisiopatología. Y bueno, lo puse como fuego para que se acuerden que es fiebre. Aquí tenemos el primer paso, que es cuando los receptores de reconocimiento de patrones, los PRR, de las células inmunes reconocen PAMS y DAMS. Entonces, para recordar, PAMS son patrones moleculares asociados a patógenos, como lipopolisacáridos, y DAM son patrones moleculares asociados a daño celular. Entonces, aquí hice una analogía para entender esto. Imaginemos que tenemos a la policía. Entonces, hay un ladrón, que sería la bacteria, que va, por ejemplo, a un tejido, que en este caso sería una joyería robada. No encontré imagen de joyería robada, por eso puse esto. Pero ya, el ladrón va a la joyería, destruye el lugar, rompe vidrios, etcétera, y hace un desastre ahí. Entonces, algo así podemos entender a este primer paso. Que los PRR de las células inmunitarias van a ir y van a reconocer los PAMs, o sea, patrones moleculares asociados a patógenos. En sí están como reconociendo parte del patógeno o pueden reconocer también el lugar de daño que generó, o sea, por ejemplo, la joyería robada en esta analogía. O pueden reconocer, ya hablando de inmuno, el daño celular o el tisular que deja el patógeno. Y también para recordar que los DAMs y PAMs son pirógenos exógenos. Entonces, luego del reconocimiento va a ocurrir que las células van a liberar citoquinas. Estas células que ven acá, neutrófilos, fibroblastos, etcétera, van a liberar citoquinas como la interleuquina 1 beta, que es un potente pirógeno endógeno. Como tercer paso tenemos que las citoquinas pirogénicas van a llegar al hipotálamo. Hipotálamo preóptico, siendo más específicos, pero llegan al hipotálamo. ¿Y cómo pueden llegar las citoquinas hasta el hipotálamo? Utilizando el órgano vascular de la lámina terminal, o OVLT. ¿Qué es este órgano? Tiene capilares fenestrados por donde pueden pasar las citoquinas y así pueden llegar al hipotálamo. Hay más maneras en las cuales las citoquinas pueden llegar al hipotálamo, pero esta es una de las más importantes. El cuarto paso es que las células endoteliales del hipotálamo expresan COX-2. Entonces, luego de que se produce COX-2, se van a producir prostaglandinas, en específico la prostaglandina E2. La E2, ¿se acuerdan? Con fever, por ejemplo, fever tiene dos E's, entonces van a acordar que fever tiene que ver con la prostaglandina E2, como que E2, porque tiene dos E's. El paso 5 tiene que ver con que las prostaglandinas estimulan la liberación de AMP cíclico y así se modula el termostato hipotalámico. Entonces vamos a pasar al último paso, que es que cuando ocurre esta producción de AMP cíclico y modulación del termostato, va a pasar que se van a inhibir neuronas sensibles al calor y se van a activar neuronas sensibles al frío. Entonces vamos a tener más neuronas sensibles al frío y todo el set point, todo el punto, toda la temperatura que está indicando el hipotálamo va a empezar a cambiar. Se va a empezar a elevar, entonces él va a decir, no, yo quiero ordenar al cuerpo que estemos a 38 grados, por ejemplo. Entonces, todos los mecanismos que tenemos para conservar calor se van a empezar a activar y vamos a llegar a un punto de
38 grados, porque así lo está indicando el hipotálamo. Y un concepto también que he puesto acá son los criógenos endógenos, que estos criógenos endógenos actúan como un techo térmico y evitan que el cuerpo llegue a temperaturas extremas a por encima de 41 o 42 grados. Por ejemplo, aquí está la hormona estimulante alfa, la arginina vasopresina. Bueno, y aquí es una imagen para recordar nada más, el hipotálamo en sección sagital y en sección coronal. Vemos cómo se ubica, entonces aquí estaría ocurriendo todo lo que hemos visto en los 6 pasos de la fisiopatología. Entonces, los componentes de la fiebre. Hemos entendido que tiene que haber una coordinación hipotalámica, sí, pero hay también otras partes del cuerpo que se involucran en la fiebre. Por ejemplo, controles autosómicos de vasoconstricción cutánea evitan pérdida de calor y así, digamos, podemos lograr la temperatura del hipotálamo. Endocrinos, por ejemplo, más secreción de glucocorticoides, del comportamiento, el hecho que tengamos escalofríos, el hecho que tengamos o que busquemos reducir la actividad física hace que se mantenga el calor y así podamos llegar a la temperatura que está indicando el hipotálamo. Entonces, ¿para qué sirve la fiebre? Para dos cosas en específico. Primero, tiene que ver con la inhibición directa de algunos microorganismos o también los puede hacer más sensibles a sus antimicrobianos. Otra razón es que mejora la función inmunitaria, incrementando la síntesis de anticuerpos, activación de linfocitos y otras funciones del sistema inmune. Ahora vamos a ver patrones febriles. Primero es importante mencionar que los patrones febriles son inespecíficos, o sea, no porque yo tenga un patrón febril sí o sí lo voy a asociar a una enfermedad. Es algo más que nada académico, si lo queremos ver así, pero no me va a asegurar que un patrón febril esté asociado a una enfermedad o una enfermedad tenga que tener sí o sí un patrón febril, no, para nada. Para lo que sí nos puede servir es para evaluar tratamiento o para ver cómo va evolucionando la fiebre. Así como podemos ver en las historias clínicas, van a ver que en la primera hoja de las historias clínicas normalmente las enfermeras anotan diariamente cuánta temperatura tiene el paciente, entonces te puede servir para hacer un seguimiento de cómo va la temperatura, si mejoró la fiebre o no, etcétera. Bien, vamos a empezar con la fiebre matutina que es en vez que tengas temperaturas altas en las tardes, normalmente las tienes en las mañanas y llega a ser fiebre. Esto se asocia a TBC miliar, fiebre cuartana, que son picos febriles cada 3 días. Esto se asocia a paludismo en lugares que son endémicos de paludismo. La fiebre intermitente son elevaciones térmicas que retornan a los valores normales. Lo intermitente se tiene que acordar sí o sí que se asocia a que vuelva a su valor normal. Eso lo diferencia de otros tipos de patrones. O sea, vamos a 38, un día estamos sin fiebre, pasamos bien ese día sin fiebre, pero el siguiente día volvemos a tener fiebre. Después estamos bien, después volvemos a tener fiebre. Entonces, bajamos del nivel 37 de temperatura. La fiebre continua o sostenida, por otro lado, son variaciones no mayores a 0,6, o sea, siempre vas a tener fiebre y va a variar poco tu valor de temperatura. Y un ejemplo es la fiebre sostenida con ascenso en escalera, que es característico de la fiebre tifoidea. Es como que podemos ver acá que el día 2 está acá y después sube un poquito y sigue subiendo, va aumentando con el tiempo. Después la fiebre remitente es la fiebre que no baja a valores normales, pero sí tiene amplios rangos de cambio. O sea, un día estás en 40, otro día estás en 38,2. Has variado bastante, más de 0,6, sí. Entonces no es fiebre continua, pero sigues teniendo fiebre, entonces por eso es fiebre remitente. Otro tipo de fiebre es la fiebre de Pelp-Epstein, que es un tipo de fiebre recurrente. Em, ¿Qué es o por qué se caracteriza esta fiebre? Porque tiene 4 a 5 días febriles y después tienes 4 a 5 días afebriles. Entonces, esta fiebre sí se asocia normalmente a los que tienen linfoma de Hodgkin y normalmente lo preguntan siempre, entonces se lo pueden aprender por eso, pero no es patognomónico, o sea, no es que siempre vas a tener este tipo de patrones febriles en linfoma de Hodgkin. Como siguiente punto vamos a tener a la semiología de la fiebre. Vamos a empezar con recapitular los terrenos anatómicos que hemos visto
Sabemos que se puede medir la temperatura en la cavidad bucal, en el conducto auditivo externo, en la axila y en el recto. Bien, con respecto a la cavidad bucal, tenemos que puede ser errónea en fumadores por la vasodilatación que genera el humo. Con respecto a la axila, es la menos fidedigna. Y con respecto al recto, aparte de que sabemos que es la más cercana a la temperatura central, puede estar contraindicada en pacientes neutropénicos porque podemos generar alguna lesión en la mucosa y eso generaría un foco de infección al paciente. Por la parte de la tolerancia de la fiebre es diferente en cada persona. Yo, por ejemplo, puedo tolerar bien temperaturas de 38 y tener fiebre y no estar tan mal, pero puedo tener una amiga que tiene 38 y está muy mal y ya sé que está en cama todo el día, entonces depende mucho de la persona. Aquí dos cositas, dos conceptos. Tenemos síntomas sistémicos cuando tenemos fiebre, que es bastante común, o sea, todos lo hemos pasado. Entendemos que tenemos malestar general, se acompaña de debilidad, anorexia, o sea, no tienes ganas de comer, artralgias, mialgias, lumbalgias, más que nada. Y esto porque tienes altos niveles de prostaglandina E2. También cefalea y fotofobia. Por otro lado, los escalofríos se pueden ver en algunas infecciones virales y en fiebres paraneoplásicas, cuando por ejemplo tenemos linfoma. Un inicio de fiebre abrupto más escalofríos puede hacernos pensar en infecciones bacterianas porque es muy común este tipo. Y un concepto que tenemos también que tener en cuenta es que los antipiréticos pueden desencadenar escalofríos, porque por aquí hay un descenso brusco de la temperatura, entonces hay contracciones musculares involuntarias, o sea, esos son los escalofríos, contracciones involuntarias y musculares que compensan este descenso brusco de temperatura. Bien, la parte de relación de la fiebre con otros signos vitales siempre se relaciona con la frecuencia cardíaca. Cada grado de temperatura que aumentamos, vamos a aumentar en 10 la frecuencia cardíaca. Pero hay un signo que se llama signo de Faget, que es una disociación, es figmotérmica, que es que tenemos fiebre más bradicardia. Entonces es importante que sepamos esto porque, primero porque siempre lo preguntan, segundo porque normalmente la fiebre siempre la tenemos que asociar con taquicardia, pero aquí pasa algo raro que te da bradicardia. Y esto pasa en algunas enfermedades, como por ejemplo fiebre tifoidea, gripe, etcétera, todas las que pueden ver acá. Pero lo importante es que entiendan el concepto de que es raro ver fiebre con bradicardia, no es normal porque normalmente te eleva la frecuencia cardíaca. Después tenemos taquicardia relativa. La frecuencia cardíaca es extremadamente elevada, mucho más de lo que se debería elevar. Sabemos que se eleva, pero esto es como que se eleva mucho más de lo que se esperaría, mucho más de los 10 latidos por minuto. Entonces esto también se presenta en otras enfermedades como fiebres no infecciosas y algunas infecciones por toxinas. La interpretación clínica. Ok, esta parte es como llega, imagínense, están en una rotación, una guardia y llega un paciente con fiebre. Normalmente no llegan solamente con fiebre. La fiebre es bastante sencilla de interpretar porque siempre llega con otros síntomas asociados. Por ejemplo, si tiene infección, se va a notar que tiene infección. Si tiene, no sé, una neoplasia, se va a entender cuando le dan la historia que tiene una neoplasia. Pero en un caso hipotético del paciente llega solo con fiebre. Usted se pone a pensar, ya, ¿cómo lo catalogo o qué hago con ese síntoma? Bueno, con ese signo. Entonces, lo que el libro les propone y lo que veo que también es lo correcto es que lo dividan y así es como deben tomar cualquier signo que tengan, ¿no? Deben disgregarlo y tratar de ordenarlo en su cabeza. Aquí hemos puesto como que un orden de tratar de catalogarlo en, ok, tengo un paciente con fiebre. Preguntarle si es una fiebre aguda o prolongada, si es una fiebre de origen desconocido, que ahorita vamos a entender qué es, que a grandes rasgos es un paciente que ya tiene mucho tiempo con la fiebre y no se entiende el origen etiológico de la fiebre. Y por último, si es un paciente inmunocomprometido, la fiebre es un signo de alarma en este tipo de pacientes. Entonces, por eso es que no se lo debe poner simplemente en, ahí por ejemplo, tiene VIH positivo y tiene una fiebre aguda. No, no lo pongo acá simplemente. No, es un grupo diferente, un grupo aparte. Vamos a empezar con la fiebre aguda, que es una fiebre que dura menos de 15 días en pacientes inmunocompetentes. Es la manifestación primero más común de una enfermedad.
Las causas son múltiples, las conocemos, más que nada infecciosas, de vías aéreas superiores, piel, etcétera. El grado de elevación de temperatura no se relaciona con la gravedad de la enfermedad. Por ejemplo, VIH. VIH es una infección bastante grave, pero no porque sea muy grave vamos a tener picos febriles extremadamente altos. Todo lo contrario, tiene una evolución afebril y ya después, cuando se desarrolla el estadio SIDA, es cuando tenemos quizás fiebre, pero normalmente no tenemos. Lo que sí pasa es que la magnitud de la fiebre se asocia a la intensidad de la inflamación. Por ejemplo, tengo un patógeno, no importa lo nocivo que sea, así como VIH, por ejemplo, importa cuánto daño y cuánta inflamación genere dentro de mí para que yo refleje en eso la temperatura. O sea, si está dañando mucho por dentro de mí, está generando mucha inflamación, voy a tener temperaturas altas. Si es que no, voy a tener temperaturas bajas, pero sí fiebre, pero no tan alta. Por otro lado, la fiebre puede activar una infección por herpes virus simple y generar herpes labial. Esto me pareció curioso verlo en la lectura de El Argente, pero bueno, lo puse por eso. Por ejemplo, en infecciones con neumococo, estreptococo, si es que vemos asociaciones con herpes labial, podemos entender que quizás es porque se ha activado la infección de herpes simple, entonces por eso la podemos notar. Y algo que también mencionaba era que si tienes fiebre más dolor precordial, lo puedes asociar a neumonía o pericarditis. Yo diría que más que nada pericarditis, porque neumonía es bastante obvio cuando una persona tiene neumonía, ¿no? Normalmente si es que te presentan un caso, te dicen que encuentran el examen físico, entonces hay más cosas que se pueden asociar. Pero un diagnóstico que no se nos puede escapar es pericarditis, si tiene fiebre y dolor precordial. Y algo también importante es que la fiebre puede no estar presente en recién nacidos, adultos mayores y pacientes con enfermedad renal crónica, con injuria renal crónica. Bueno, también con consumo de corticoides y AINES. Entonces, siempre tener en cuenta esto cuando mide la temperatura de este tipo de pacientes. Bien, con respecto a los signos de alarma para la fiebre, por ejemplo, cuando tenemos fiebre, más cefalea, más confusión, puede asociarse a un síndrome meningio leve. Cuando tenemos una fiebre de inicio súbito y es alta y nos salen lesiones purpúricas o petequias, podemos asociarlo a septicemia meningocócica, que es una infección de meningococo diseminada. Y esto puede llevar a un síndrome, que es el síndrome de Waterhouse-Friderichsen, que es una complicación de este tipo de septicemia, que llega a tener coagulación intravascular diseminada y necrosis hemorrágica de glándulas suprarrenales. Y esto nos va a llevar a insuficiencia renal aguda. Y esas son algunas de las petequias, bueno, y de las lesiones purpúricas que son las más grandes que podemos ver en este tipo de síndromes. La otra es la fiebre, escalofríos, hipotensión y alteración de sensorio, que es bacteremia. Bueno, que esto en verdad sería shock séptico, ¿no? Si siempre ven a un paciente que tiene fiebre, hipotensión también, entonces lo asocian normalmente a shock séptico, que ya sería, claro, bacteremia. Y lo último que es que un paciente con fiebre y que ha sido esplenectomizado o es neutropénico, que indica ya una inmunidad deprimida severa, es una emergencia médica. Lo que les decía, un paciente inmunosuprimido no tendría por qué pasar por alto la fiebre que tenga. Después tenemos fiebre prolongada, que en verdad solamente es el concepto de que sea más de 15 días, donde se aplica más el tiempo de una fiebre mm, aguda, sabemos que es menor a 15 días, y prolongada más de 15 días, o en general que no sea aguda, se usaría el término de fiebre de origen desconocido, porque el término de fiebre de origen desconocido implica una fiebre larga, implica una fiebre de mínimo 3 semanas. También implica otras dos características, que es que tengas temperaturas de 38,3 o más en 3 ocasiones en esas 3 semanas, y que tengas una imposibilidad de diagnóstico etiológico. Lo que les decía al inicio, ¿no? Un paciente que llega, ya le han hecho todos los análisis y no encuentran el origen de la infección o el origen de la inflamación y no entienden por qué se tiene fiebre, se lo cataloga en fiebre de origen desconocido. Entonces, con esas características, excluyes las enfermedades febriles autolimitadas, que son normalmente de fácil diagnóstico, y también hipertermia habitual.
que hay personas que pueden tener 37 de temperatura basal y hay personas que pueden tener 37,5 por ejemplo, de temperatura basal. Y es normal para ellos porque ya están acostumbrados a eso y es porque ellos son así. Entonces no se tiene que tomar como que tengan fiebre de origen desconocido. Las causas son parecidas a las de la fiebre aguda, que primero son infecciosos en su mayoría, después neoplásicas, después enfermedades del tejido conectivo, que podrían ser algunos autoinmunes y otras razones. Y hay muchas enfermedades, no es como que porque sea de fiebre de origen desconocido ya lo vas a agrupar sí o sí en un grupo limitado de enfermedades, no. Todo lo contrario, ¿no? Son un grupo inmenso de enfermedades. Y algo importante que tenemos que mencionar acá es que la fiebre de origen desconocido es una representación rara de una enfermedad. No refleja una enfermedad rara. O sea, imagínate que tengo un paciente, ese paciente tiene fiebre de origen desconocido. Entonces no se tiene como que asustar porque piensen que es una bacteria súper rara, que no lo detecta ningún cultivo, ni no hay manera de identificarla. No, lo más probable es que sea una presentación rara de, no sé, un coronavirus, neumonía, etcétera. Es una presentación rara, más no la enfermedad es rara per se. Entonces, estas son las tablas que pueden ver con causas de fiebre de origen desconocido, las comunes y las infrecuentes, que en verdad son enfermedades bastante comunes, por ejemplo, tuberculosis. Entonces, entenderíamos que si se clasifica acá es una tuberculosis que solamente está teniendo un desenlace febril raro, entonces por eso se lo catalogó en fiebre de origen desconocido. Bien, siguiendo con la fiebre de origen desconocido, tenemos una tasa de mortalidad bastante baja del 3,2%. Entonces, si ven a un paciente con fiebre de origen desconocido, no es que tenga mal pronóstico, sino todo lo contrario, quizás esa fiebre vaya a mejorar y se vaya a autolimitar sola. Y acá hay una clasificación de todas las FOD que existen, bueno, que han tratado de clasificar de esta manera. Primero es la clasificación clásica, que es una FOD que tiene las tres características que hemos visto al inicio. Una FOD clásica por infección, por ejemplo, se asociaría a abscesos de ubicación anatómica que no tienen muchos síntomas en el abdomen, en el tórax, en la columna. FOD nosocomial, que es por dispositivos intravasculares y fármacos, y FOD neutropénica, que estamos hablando de pacientes que tengan menos de 500 neutrófilos, que tengan cultivos negativos, y estas personas, por más que tengan cultivos negativos, sí o sí tienen que tener tratamiento porque el cultivo está saliendo negativo no porque estés infectado o no, sino porque estás neutropénico y por eso no es capaz, las pruebas no son capaces de detectar adecuadamente y de funcionar adecuadamente. Entonces, por eso el tratamiento se hace de inmediato. Y las personas asociadas a VIH, aparece normalmente la fiebre de origen desconocido en etapas avanzadas de esta enfermedad, cuando se ve un TCD4 menos de 40 o 160. Y en este tipo de casos, por ejemplo, cuando una persona con VIH tiene fiebre, ¿en qué podemos pensar? En el 75% de los casos puede tener Mycobacterium. Tuberculosis avium, bueno, puede tener ambos patógenos. Después, normalmente sigue infecciones por neumonía, Pneumocystis jirovecii o por citomegalovirus. Es súper común. Van a haber un montón de personas que cuando ya les examinan, seguramente el paciente les va a contar o van a ver su historia que está infectado con muchas más enfermedades, muchas más bacterias, perdón. Y una de ellas, en este caso, por ejemplo, virus también, es citomegalovirus. También puede desarrollar casos no infecciosas como linfomas y también los fármacos que utilizan las personas con VIH puede hacer que tenga fiebre de origen desconocido. Por último, pacientes con fiebre que son inmunodeprimidos. Esta es una de las manifestaciones más importantes y quizás una de las únicas que pueda tener un paciente inmunocomprometido. Y existen, esta parte es bastante, la van a entender bastante, es bastante lógica, porque depende del tipo de inmunodeficiencia que tenga para el tipo de infección que va a tener. Por ejemplo, si un paciente tiene
defectos en la función fagocítica, por ejemplo, tiene neutropenia, va a ser más frecuente infecciones bacterianas y fúngicas. Si tiene defectos en la inmunidad celular, como una persona con VIH, va a tener infecciones oportunistas. Y si tiene infecciones de inmunidad humoral, por ejemplo, va a tener más infecciones bacterianas. Entonces, por último, también en ocasiones hay necesidad de tratamiento antimicrobiano empírico para evitar que se desarrolle la enfermedad, porque se sabe que es muy común que la vaya a desarrollar. Entonces, hay ocasiones en las que empíricamente se da tratamiento. Y por último, vamos a ver los casos clínicos. Este es el texto que vamos a analizar ahora. Le pueden poner pausa a leerlo ustedes. Y estas son las partes que vamos a resaltar. Entonces, tenemos a un paramédico que corre una maratón, después corrió una maratón y empezó a sentirse mal, empezó a tener una técnica de carrera cada vez más errática, lento, cruzó la meta y vomitó, cayó al piso, empezó a tener dolores de cabeza, mareos, pero siempre estaba orientado en tiempo, espacio y persona. Y después tenía la piel caliente y húmeda. A ver, estamos en el contexto de una persona que ha hecho excesivo esfuerzo físico. Entonces, como ha hecho excesivo esfuerzo físico, la temperatura de su cuerpo empezó a elevarse mucho más allá de las capacidades del cuerpo de disipar el calor que estás generando por la contracción muscular al correr la maratón. Entonces, por eso se entienden todos los síntomas que tiene, que son típicos de un golpe de calor. Después, entendemos que tiene una temperatura de 39 grados Celsius, o sea, tiene hipertermia. ¿Por qué tiene hipertermia? Porque estamos viendo que no tiene fallos en el hipotálamo. O sea, no es que el hipotálamo diga, no, yo decido elevarme a 39 grados y se eleva. No, el hipotálamo está bien en 37 grados, por ejemplo, pero lo que pasa es que el ambiente o las circunstancias está haciendo que yo eleve mi temperatura. Entonces, por eso la temperatura se sensa a 39 grados, no porque el hipotálamo lo quiera, sino porque no se está disipando adecuadamente el calor. Vemos una frecuencia cardíaca elevada porque, como sabemos, la temperatura eleva la frecuencia cardíaca también, respiratoria elevada y la presión arterial la vemos dentro de los valores normales. Después, bueno, se logra estabilizar al paciente como llevándolo a un ambiente de menos temperatura, hidratándolo y rociándolo con agua helada. Esa es la manera de tratar un golpe de calor. No se debe de dar antipiréticos. No porque una persona tenga 39 de temperatura significa que tenga fiebre. No significa por eso que tengas que dar antipiréticos. Tienes que entender el contexto de por qué la persona tiene una temperatura de 39 para saber qué hacer. Y en este caso se lleva a un ambiente que tenga menos temperatura, se hidrata y se rocea con agua helada, por ejemplo. Y así el paciente logra estabilizarse. Entonces, como podemos ver acá, ¿qué puede ocasionar que tengamos ese tipo de episodios? Que la temperatura ambiental sea muy alta o que el esfuerzo físico sea muy alto, como en una maratón. Entonces, ese es el golpe de calor, que lo revisamos un poco en diapositivas anteriores, pero para reforzar la idea, primero es una enfermedad potencialmente mortal que lo caracteriza a temperaturas altas o puede ser más de 40 grados Celsius. En este caso hemos tenido 39, pero bueno, aquí podemos también catalogarlo como temperatura alta. Hay disfunción del sistema nervioso central. Podría llevar a disfunción del sistema nervioso central si es que no se tratase. Aquí hemos visto que el paciente está orientado en tiempo, espacio y persona todavía, entonces aún no llega a una disfunción del sistema nervioso central, pero podría llegar tranquilamente. Em, y tiene esfuerzo físico intenso o una exposición al calor. Los tipos, aquí los podemos diferenciar en eso, exposición al calor o ejercicio físico intenso, porque es golpe no relacionado al esfuerzo y golpe relacionado al esfuerzo. En no relacionado al esfuerzo, quiero que se acuerden de los bebés. Los bebés es muy común que los dejen dentro de un carro, por ejemplo, y la temperatura del carro aumenta normalmente más que la temperatura ambiental y ellos son muy susceptibles a cambios de temperatura altos. Entonces, pueden caer en un golpe de calor. Y en este caso la piel estará seca porque no estamos haciendo ningún tipo de esfuerzo físico, ¿no? Pero en el relacionado al esfuerzo físico, la piel sí va a estar húmeda por la sudoración. La clínica en un golpe de calor es la que hemos visto en el caso anterior.
Tienes temperatura elevada, una disfunción del sistema nervioso central, la podrías llegar a tener, en el caso anterior no la tuvimos, pero sí puedes tener piel caliente, músculos flácidos, taquipnea, taquicardia, hipotensión, náuseas y vómitos. El diagnóstico siempre va a ser clínico, no necesitas ninguna prueba para saber que alguien tiene golpe de calor, simplemente necesitas el contexto de por qué la persona tiene temperatura alta. Y el tratamiento primero es con ABC, porque es una emergencia, y después enfriamiento activo, no antipiréticos como vimos. Y este es el caso 2 de un bebé, y lo pueden poner pausa si lo quieren leer. Estos son los datos que tenemos que rescatar. Es un niño normal de 4 años que fue ingresado a UCI porque fue encontrado inconsciente dentro de un automóvil. Se quedó atrapado, entonces quedó en coma profundo y fue ventilado, llegó hasta ventilación mecánica. Entonces aquí podemos ver, como vimos aquí en la diapositiva anterior, que se trata de un golpe de calor no relacionado al esfuerzo en un bebé que fue, por ejemplo, dejado en un automóvil y entonces se elevó tanto la temperatura ambiental que su cuerpo no lo pudo controlar, entonces llegó a estar en coma incluso y a estar ventilado en cuidados intensivos. Aquí está la bibliografía que utilicé y eso sería todo por mi parte. Muchas gracias por su atención.